Hola, bueno, muy buenas noches. Hoy ha habido bastante interrupción en Instagram debido a todo lo que está pasando aquí en Colombia y este en vivo ya no sería un en vivo, sino que lo voy a hacer en diferido, pero como lo había anunciado en mi página, voy a hablar del tema del Mesías. Y es un tema que, como les comentaba y a aquellos que no alcanzaron a verlo desde el principio, aparentemente no tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor en nuestro país y en general, en realidad, en el mundo. Eh, Alguien me decía hace poco, me decía que, pero siento que todo está mal, me dice aquí en Colombia, estamos muy mal. Y yo le dije, estamos mal en el mundo. Y lo que está pasando en Colombia es simplemente que nosotros los colombianos nos tocó en este momento. Y tendemos siempre a ver en cada país desde nuestra propia parcela. Pero en realidad, detrás de todo esto, de acuerdo a la tradición judía, hay y se esconde digamos, una forma de entender el mundo y de comprenderlo y de cómo los seres humanos nos relacionamos con el entorno, con la naturaleza, con Dios, como quieran llamarlo. Así que estén atentos porque este tema, cuando yo pensé en algún momento descartarlo por el hecho de decir, no, tal vez no tiene mucho que ver, pero indagando y viendo las fuentes me di cuenta que en realidad tiene muchísimo que ver, porque como lo había dicho en los cortes del en vivo que quedaron allí en Instagram y los pueden ver allí, si es que no se borran mágicamente como se están borrando algunas cosas, eh, en realidad tiene que ver mucho porque está detrás de esto el cuestionamiento hacia nuestros líderes o lo que nosotros consideramos que son líderes o mucha gente cree que es un líder. Y eh, tiene que ver con esto que les voy a decir, que también lo mencioné allí en el en vivo, pero vuelvo a repetirlo por aquellos que solo van a entrar directamente a esta grabación. A propósito, si quedo muy oscuro es por la cámara, pero bueno, intento enfocarme allí un poco más. El asunto es el siguiente, y voy a iniciar con algo que comenté. Y es una anécdota que alguna vez un primo me dijo y que a mí a lo largo de los años me ha servido para entenderlo y extrapolarlo a muchas cuestiones de mi vida. Resulta que este primo me contó que cuando él era joven estaba de cajero en un banco y no existían las máquinas de identificación de dinero para distinguir el dinero falso del verdadero. Hay unas máquinas que antes se veía la cinta e inmediatamente sabía si tenían o no la coloración exacta. A ellos les tocaba hacer todo manualmente y que él se cuestionaba al principio y él pensaba que les iban a enseñar ver los billetes falsos para decir, ah, esto es un billete falso y lo conoce. No, el método era distinto y era que les ponían billetes totalmente verificados y verdaderos, por decirlo así de algún modo, y los ponían a contar porque ellos contaban siempre al dedo, no con máquinas como hacen ahora. Y él me decía que el dedo se volvía tan sensible a sentir el papel que era el autorizado, que cada vez que veían un billete falso lo detectaban, ¿ya? Más allá, porque no me quiero meter ahorita en el asunto de la moneda y como tal el cuestionamiento sobre eso, pero hay detrás una cosa muy profunda, y es que en verdad uno conociendo aquello que es verdadero, detecta lo falso. Y el problema es que nosotros a nivel mundial nos han acostumbrado a tantos billetes falsos que descartamos los verdaderos, porque nuestro dedo no está sensible a entender eso. Y eso pasa con los líderes mundiales, ¿ya? Pasa porque nuestro mundo no ha aprendido a causa del egoísmo humano, y ese es el mensaje que el judaísmo en general da y la Torah siempre nos dice, es que no hemos aprendido a estar con nosotros mismos, ¿ya? A estar entre seres humanos. Y por eso no podemos, o aceptamos a cualquiera de líder, que en últimas es el que guía a nuestros gustos y deseos únicamente personales y me permite hacer lo que yo quiero, y descartamos por lo tanto al otro, o simplemente rechazamos el buen liderazgo cuando se puede llegar a presentar y que lastimosamente es tan difícil y tan escaso encontrarlo en la actualidad en el mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque detrás de esto, de esta idea que ha permeado los libros sagrados, que ha llegado a diferentes religiones y que tiene un concepto permanente en lucha y que incluso ha llegado a ser parte de las definiciones sociológicas
y las definiciones incluso de carácter psicológico para identificar a cierto tipo de personas que supuestamente se caracterizan bajo este rótulo, y por eso hay gente que llama despectivamente o de manera elogiosa a alguien como su Mesías o el Mesías. Pero resulta que en últimas estamos aceptando billetes falsos, ¿ya? Y en la historia del judaísmo, que es la historia del grupo humano que concibe o que por lo menos desarrolla de una manera más precisa esta idea, pues por supuesto se han presentado casos de falsos mesías, pero se detectaron a tiempo y se identificaron. Y de esta manera digamos, se supo salvaguardar la población para entender qué era lo que era adecuado y frente a este concepto. Pero ¿cómo se hizo? ¿De qué manera se desarrolló esta idea para entender y distinguir qué es lo verdadero de lo falso? Ya para distinguir exactamente qué es lo que nos hace entender que el Mesías, cómo podemos comprenderlo. Y lo interesante, que yo quiero ser enfático en este punto, por favor, es que aquí, y cualquier judío se lo puede decir, no se viene a hacer proselitismo, porque el budismo no es proselitista. Atención, no cada persona, de acuerdo a su estado de ser y a su capacidad de relacionarse con el entorno y con el mundo, mientras no sea una persona agresora, destructora del mundo, no importa la tradición, no importa la edad, no importa la condición de ningún tipo, es una persona que está haciendo bien al mundo y que bajo el concepto del judaísmo merece lo que se llama el Olanabá. Entonces, em, esto es interesante porque no es una condición sine qua non, pues así que tiene que aceptarse rotundamente que las personas tengan que convertirse al judaísmo para que una persona desarrolle una vida espiritual plena, como se considera allí. Pero más allá de todo eso, lo que yo quiero es indagar sobre el término y ver exactamente en dónde están las mentiras y dónde están las verdades para poder identificar exactamente aquello que es auténtico, ¿ya? El billete verdadero, pero podamos distinguirlo desde lo verdadero. Y esto juega un papel importantísimo en esta época donde las fake news son parte esencial de los seres humanos ahora, ya casi que esencial, por la forma en que se reparten y más bien como se han extendido, porque en realidad ha sido parte de la propaganda en todo el mundo. Y si nosotros examinamos bien este tema, no es un tema complaciente, ni es sencillo, ni es fácil, ni responde a condiciones chauvinistas como algunas personas podrían llegar a pensar, sino que al contrario, en últimas es un llamado muy profundo que se le hace a la humanidad para entender que sus propósitos pueden ser muchísimo más altos que andar pagando deudas, muchísimo más altos que andar pensando en conseguir casa, carro y beca, y que eso no está mal, por supuesto, en absoluto no está mal, pero que no es el único propósito del ser humano y que podemos ver muchísimo más allá. Pero bueno, voy a decirles por qué quise hacer este tema. Pues resulta que hace unas semanas atrás, tal vez esto para las personas que no están dentro del mundo cristiano o judío, pues les pueda parecer raro o tangencial o no les interese. Salió una noticia promulgada por algunos movimientos cristianos de un rabino que supuestamente ellos estaban identificando como que los judíos, sabemos, nos lo habían nombrado, se habían nombrado en Israel como ¿verdad? El Mesías judío y que a este rabino se lo había proclamado como tal. Ahora, esto aparentemente no tiene nada de malo, aparentemente, pero para el mundo cristiano, como no hay otro Mesías sino Jesús, ese Mesías judío no podía ser otro que el anticristo, personaje sobre el que me gustaría también hablar en otro de los en vivos y entender esa mentalidad religiosa que hay ahí para concebir ese legado religioso dentro del pueblo cristiano, que ustedes saben que aquí en Pablo y sus Mundos no, nos hemos dedicado a hablar de todo tipo de temas y he hablado de otras religiones, he hablado del Bhagavad Gita, hablamos de la iconografía cristiana, hablamos de muchas cosas, porque es interesante ver cómo el pensamiento humano se desarrolla de muchísimas maneras y de con muchísimas expresiones. Entonces me llamó mucho me llamó muchísima atención esa noticia porque era interesante cómo se descalificaba a este hombre de en últimas y parte de esas formas y esas expresiones casi que un tanto mágicas que se quería expresar allí
como para entender que él era el anticristo, era decir cosas como, es que este hombre se sabe la escritura de principio a fin. Y la gente le parecía casi que un proceso mágico que este hombre tuviera en la memoria todo el libro de la Torah en la memoria. Resulta que eso es algo muy común dentro de las comunidades judías, donde hay muchísimos estudiantes que a lo largo de su vida se la pasan estudiando el texto de la Torah. Ahora, eso no lo hace tampoco cualquiera, por supuesto, pero no es raro que se den estos casos. O sea, eso no es una calificación para decir que alguien es el Mesías o que se le considera el Mesías dentro del judaísmo, porque la forma o la manera en que alguien se le considera Mesías tiene que cumplir con unos roles muy específicos. Y quiero también ser claro con este punto, porque van a decir, bueno, pero si están hablando de los judíos, ¿qué tienen que ver los cristianos allí? Y es porque esto ha sido un concepto que a lo largo de los siglos ha sido fuerte debate entre judíos y cristianos. ¿Por qué? Porque por lo que ustedes han de saber y muchas personas han de ser de origen cristiano o ser cristianas, el concepto de Mesías se lo adjudican los cristianos a Jesús y dicen que Él es el Mesías, y los judíos no aceptamos a Jesús como Mesías. Ahora, atención, eso no significa, como algunas personas creen, que la única diferencia, porque yo he oído mucha gente, no, es que la diferencia entre judíos y cristianos es que los judíos no creen en Jesús y los cristianos sí. No, en realidad hay muchísimas diferencias. Hay diferencias en cuanto a cosas como las leyes dietéticas, en cuanto al día sagrado, en cuanto a la concepción de Dios, en cuanto a la concepción de los libros sagrados. Hay una cantidad de diferencias y el Mesías es apenas una de ellas, porque el judaísmo, si bien concibe bajo las autoridades legales y sus sabios y rabinos, que el Mesías es uno de los temas más importantes de tratar de la Torá, no es el tema principal. Es decir, el cristianismo, como el mismo nombre lo dice, es cristianismo. Se basa en Cristo, que a ellos es el nombre griego para el Mesías, y es el centro. ¿Ya? Los cristianos son cristocéntricos, sean católicos o sean evangélicos. Incluso aquellos que no aceptan el concepto de Jesús como Dios, que eso es un concepto, una idea del cristianismo católico, ortodoxo y protestante, y estoy hablando aquí, digamos, el caso de los testigos de Jehová, aún ellos son cristianos porque están admitiendo que Jesús es el Cristo, porque Jesús es el Mesías para ellos. Entonces, eh, ahora, detrás de esto, mi idea no es poner a combatir, ni a descalificar, ni nada de eso, nada más que poner las cosas en evidencia y dar cuenta de cuáles son las diferencias, ¿ya? Para poder que entendamos esto como se debe hacer de una manera más acertada. Ahora bien, resulta, pasa y acontece que eh, esta idea de Mesías ha sufrido, ha pasado por muchísimos momentos, muchísimas etapas, y nosotros no podemos pensar que es una y la misma en todos los momentos. Y de eso también vamos a hablar. Ya vamos a hablar para que nos demos cuenta cuál es la condición en que debemos entender esta palabra. Y bueno, les decía que a este rabino se le llamó y se le dijo, en últimas, se le estaba señalando como que él era el anticristo. Imagínense, esto es algo que no es nada grave porque en últimas, que es muy grave, porque en últimas es una forma de volverlo enemigo público para muchísima gente. Y esto es algo peligrosísimo, porque al decir esto, se está señalando como una persona totalmente negativa a un hombre que no tiene nada que ver y que es un estudiante de la Torah. Em, entonces, esto no solo es peligroso para él como persona, sino que en última sigue la línea de algo que las personas no conocen mucho, pero que ha operado a lo largo de los siglos, y es una cosa conocida como la teología del reemplazo. Y esa teología del reemplazo lo que dice es que en realidad Dios ya no quiere, ya ha despreciado por completo al pueblo judío, y el nuevo pueblo es el pueblo cristiano. Idea que por supuesto los musulmanes también van a retomar y van a decir, no, los cristianos también han sido descalificados y somos ahorita los musulmanes. Ahora bien, ¿por qué está detrás de en juego esta palabra? Y es bien importante, porque aquí tenemos que entender por qué esa palabra, en últimas, si nos ponemos a ver, ha sido el término que ha disparado, en últimas,
toda la mentalidad que se da entre Oriente y Occidente. Y todo lo que está en juego, incluso a nivel geopolítico, en el fondo, porque en últimas es saber quién es el líder, ¿ya? Quién definitivamente es el líder de algo. Y por eso me llamaba mucho la atención que había gente que incluso comparaban a Trump con un tipo de Mesías, ¿no? Y lo veían así. Y hay personas que aquí en Colombia ven a Uribe como un tipo de Mesías y piensan que él es un gran líder, cosa que dista mucho de serlo. Lo mismo que su contrincante, ¿ya? Pero esos sentidos, o ya el aparente contrincante, pero esos sentidos de los presidentes de verlos como salvadores de los pueblos ya es un error bastante grande porque la concepción de salvación o de salvador en términos de un liberador de nuestras condiciones no es una cosa que lo vaya a lograr, por supuesto, ninguna persona como tal. De hecho, ni siquiera el Mesías va a hacerlo tal como la tradición ha dicho que se daría al final de los tiempos. Entonces, hay que saber diferenciar estas cosas para poder hablar y decir esto es lo que se dice a nivel de la filosofía, a nivel de la ciencia, siempre que hablo, yo intento, en la medida de lo posible, acercarme a los conceptos lo mejor que se pueda para que no hayan tergiversaciones. Ahorita hace poco con un amigo hablábamos sobre un término que a raíz de todo esto que está pasando en Colombia vamos a también a comenzar a cuestionar porque la gente cree una cosa, tergiversa y manda los cables al revés y dicen, él dijo esto y está aceptando esto cuando en realidad no lo está diciendo ni lo está defendiendo, sino que simplemente está exponiendo, está explicando. Ahora bien, entonces es muy grave, como les digo, que a esta persona se le llame así, pero y no solo es grave, es peligroso porque se atenta en últimas también con la población, porque no solo es malo aquel que cree en el anticristo, sino el pueblo que vaya, o sea, la persona que es el anticristo, sino el pueblo y la gente que vaya a creer en él. Serán enemigos por completo y serían condenados y serían las personas dispuestas a ser tratadas como basura, destruidas. Y esto es bien importante. No olviden que personajes tan nefastos como como Hitler fueron vistos por sus seguidores como un avatar, y un avatar en el mundo indostánico es básicamente porque hay muchas diferencias religiosas y concepciones allí que con lo que nosotros podríamos decir que es como un tipo de Mesías, pero quizás es de allí la idea del Salvador o de otras religiones mistéricas que se dieron en el Mediterráneo, donde la aparición de diferentes Cristos o personas ungidas se habían desarrollado a lo largo de los siglos, como en el caso de Mitra o de Dionisos. Y vamos a ver que en este caso es totalmente distinto. Sin duda alguna, por algunos motivos culturales y de época, pueden colindar y parecerse, pero el franco monoteísmo que el pueblo judío presentó a lo largo de los siglos marca una clara diferencia. Porque, y a propósito, para que esta vez nos quede claro, para el judaísmo el Mesías no puede ser ni debe ser adorado. Y eso es una cosa clave. Por eso, para el judaísmo, cuando se ve que el cristiano adora la figura de Jesús, se considera que está cayendo bajo la idea de la idolatría. ¿Y esto por qué? Porque los judíos no resumimos a Dios en ningún concepto, forma o apariencia, porque no lo resumimos a un solo aspecto, aunque consideremos que ese aspecto en realidad está vinculado por completo a Dios y por lo tanto es un modo de Dios, que, ya que de acuerdo a los sabios de la Kabbalah, la forma de Dios, el aspecto de Dios es total y absoluto en todos los lugares y en todas las condiciones, es decir, Dios está en todo y todo es Dios, pero no es solamente el todo. Hay mucho más, por supuesto. Esto lo pueden ver en el caso, pueden verlo en el video que ya pasó, creo que todavía está aquí en el Instagram, que es el de Spinoza, para que vean un poco más. Aunque Spinoza, pues van a ver que trabaja otra serie de cosas, pero básicamente Spinoza lo expone en términos filosóficos. Bueno, aclarado esto, hay que entender que el concepto de Mesías como les digo, pasa por transformaciones y épocas. Yo voy a tratar exclusivamente el concepto religioso del judaísmo, pero hay que entender que tiene un sentido religioso y un sentido psicológico. Ya, incluso hay un delirio que es muy conocido por los psicólogos y que pasa en Jerusalén. Entonces, que es la llamada fiebre de Jerusalén, que es a la gente que le da por creerse el Mesías cuando llegan a la ciudad, porque hay ciertos delirios
que comienza la persona a padecer, a sentir por todas las ideas que tiene y por supuesto cree que es el Mesías. Y eso va a tener algo que ver hacia el final. Vamos viendo algo, una idea bastante interesante detrás de todo esto. Pero lo vemos a nivel de, por ejemplo, en la antropología se habla de mesianismos cuando se refiere a movimientos sociales que reivindican ciertos procesos nacionales o de pueblos y que se levantan a través de la figura de un héroe. Aquí, por ejemplo, en Colombia, aquí en el Cauca, tenemos el ejemplo de Juan Tama, que básicamente es que tiene toda una historia muy similar de cómo él nace en una laguna y todo, que tiene elementos míticos muy interesantes y paralelos a los grandes, a las grandes narrativas antiguas de la India o el mismo caso de Moisés. Y lo interesante es que estos personajes son reivindicadores de los procesos de su pueblo, los ayudan a salir de cierto estado y por lo tanto se les llama como una figura mesiánica. Y en efecto, eh, hay detrás de esto una idea muy común a todos los seres humanos y es a entender que de pronto alguien surja para ayudarnos a dar ese empuje más allá de nuestro estado y nuestra condición actual, que es lo que hizo Moisés en el caso del pueblo de Israel o lo que aparentemente hace Rama de acuerdo a el Ramayana, por decirlo, por compararlo o por poner un plano de diferentes concepciones, o lo que les estoy diciendo que hace Juan Tama acá. El punto es que tiene ese sentido en la antropología eh, y se concibe como esos movimientos sociales que apuntan a un mejoramiento de su estado actual y van digamos, a proyectarse a un nuevo tipo de vida y de concepción del mundo y de transformar sus antiguas condiciones ya decadentes y que transitan en la miseria, en el hambre y en la muerte y la violencia. Em, Ahora bien, tiene ese uso sociológico y antropológico, pero también tiene un sentido personal, ¿no? Para aquellos líderes que se consideran o se quieren presentar como los adalíes o quizás, por decirlo como las puntas de lanza de un pueblo para expresar y ser el epítome y el ejemplo más grande de ese pueblo para poder liderarlo y llevarlo a ese lugar. Pero aquí ya se personifica, no es solamente la sensación del colectivo, sino que se personifica en un individuo. Y se puede utilizar de manera apropiada, digamos, de manera despectiva o de manera elogiosa, ¿no? O elogiando a alguien. Es que este es como mi Mesías o este para ellos es el Mesías. De hecho, ellos creen que es su Mesías. Lo interesante es que se puede utilizar esa palabra de las dos maneras, pero aún así todo eso se aleja de la concepción original, por supuesto, y aquella que ha guiado el concepto y lo ha guardado para entender cuál es el contenido exacto que desde la antigüedad se le quería dar y se le quería transmitir. Entonces, en ese sentido, yo tengo que remitirme a las fuentes clásicas del judaísmo que nos dicen qué es el Mesías y bajo qué concepción nosotros podemos entenderlo. Porque hay que entender estados previos a la llegada del Mesías, estados en cuando Él llega y estados posteriores a la llegada del Mesías. Pero para poder llegar allí tenemos que ir al fondo hacia la concepción de esa palabra, empezando porque ¿qué es Mesías? La mayoría de la gente no lo entiende, ¿no? Y hay que entender que el Mesías es una palabra, es una palabra hebrea que se dice Mashiach en hebreo y que básicamente viene de el verbo ungir, de Mashach. Y ese es un verbo que aparece en muchísimas partes del Tanaj. El Tanaj es lo que los cristianos llaman como Antiguo Testamento y se utiliza para muchísimos tipos de personajes. Entonces, mucha atención con esta otra idea clave que tenemos que tener aquí. Si nos vamos de manera estricta, el judaísmo no tiene un Mesías, en realidad ha tenido varios Meshijim, varios Mesías. ¿Y esto por qué? Es decir, ¿cómo así? Pero si el Mesías debe ser uno, el Cristo debe ser uno, no, el Mesías en estricta, valiéndonos de la palabra y del término, ha habido muchísimos en el judaísmo. Y entre ellos podemos incluir a sacerdotes, a reyes y a profetas. Digamos, esas son las tres grandes categorías que han cubierto esta idea. ¿Por qué? Porque la palabra Mashiach tiene que ver, es básicamente, viene de Mashiach, que es ungir, que es untar. ¿Y qué es ungir con qué? Con un ungüento especial que se hacía
antiguamente, cuya receta, cuya forma de preparación o cuyos ingredientes están descritos en la Torá y que la tradición oral ha ido explicando cómo se hace. El punto es, ese es el punto al que yo quiero ir, es que en realidad Mashiach, más que ser una persona, es un cargo que se puede desplazar a muchas, digamos, de tipos de profesiones, por decirlo de algún modo, para que me entiendan. Y se desarrolla en muchos ambientes. Puede ser en el ambiente religioso, que es el sacerdotal, puede desarrollarse en el ambiente legal y político, que vendría siendo representado por el rey, pero también puede desarrollarse en el plano místico y de carácter espiritual, que sería representado en el profeta. Y hay muchísimos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, en el que podríamos mostrar efectivamente eso, para poder, pero sería larguísimo, poder mostrarle todos los casos, pero eso es fácil ubicarlo en cualquier página donde ustedes puedan ubicar sobre este tema y van a ver encontrar toda la cantidad de fuentes que están allí. El punto es, y esto viene algo interesante aquí, es que el hecho de que fuera Mashiach, que fuera el Mesías, no lo hacía susceptible de ser necesariamente perfecto o que, o que no se fuera a equivocar. Y eso es un punto importante. Nosotros, en el Talmud se cuenta que Moisés, que fue el más grande líder del pueblo de Israel, tuvo 7 grandes defectos. Ahora, no voy a entrar a los defectos de Moisés porque ese no es el tema, pero el punto es que eh, si un gran líder se distingue porque tiene defectos. Yo a veces le he preguntado a gente que es uribista y yo les pregunto, oiga, señor, usted puede ser uribista, listo, está bien, pero por favor señáleme señáleme un defecto de su líder y con dificultad me lo dicen. Hay quienes lo han dicho, no voy a negarlo, pero la mayoría de las personas les cuesta trabajo decirme, mire, el Señor es así, el Señor es así. Resulta que para ser lógicos, en realidad todos los líderes tienen defectos, todos. Y el Mesías es una persona que se va a sobreponer sobre esos defectos y va a alcanzar lo que se dice en la tradición, un nivel tan parecido y casi tan parecido a la perfección, pero ni así es lograr ser perfecto, porque la perfección en realidad es un estado de constante alcance, incluso para el que es un ser humano. No se olviden, no es un dios, ni es un semidios, es un ser humano. Y eso que quede claro, o sea, ante todo es un ser humano que van a ser de acuerdo a las profecías y de acuerdo a lo como lo explica el Talmud, van a ser de un papá y de una mamá común y corriente, va a desarrollarse como un niño común y corriente, va a hacer sus necesidades común y corriente, va a tener una vida común y corriente, incluso, dice Maimónides, el gran filósofo, que va a morir como una persona al cabo del tiempo cuando cumpla su misión común y corriente. Y al final de los siglos no se va a quedar la gente adorándolo, sino que cumplirá su deber y seguramente, como dice Maimónides, ya lo dice ex cátedra, lo dice él como una opinión de él, su sucesión de discípulos y de hijos van a continuar con la línea. Entonces, es decir, con el concepto que hay allí. Porque eso es otra cosa que vengo también a diferenciar. El Mesías no, y lastimosamente esa es la idea que nuestros líderes nos han dado, no es un tirano. Y eso también que quede claro, no es un propósito de tiranía. El problema es que nuestra concepción de los líderes es tan pésima que pensamos que necesariamente todo líder tiene que ser un tirano. Me llama mucho la atención porque eso ha hecho que nosotros tengamos desconfianza sobre ciertas palabras con las cuales nosotros deberíamos aprender a estar tranquilos y trabajarlas bien, como el caso de la política, ¿no? Como hay políticos malos, entonces toda la política es mala. No, la política en sí no es mala. Los que son malos y los que hacen daño son los políticos. Y efectivamente ha habido gente que ha sido muy buena, que han presentado cosas muy interesantes y que al nivel que ellos han logrado alcanzar, desarrollaron propósitos para mucha gente. Entonces, esa es la diferencia que yo quiero dar a entender. Y en ese sentido, vamos a ver que es muy distinto a la idea del Cristo, porque el Cristo para el mundo cristiano, o sea, yo podría aceptar que Jesús es el Cristo para el cristiano, porque cumple los rasgos de acuerdo a su doctrina de lo que es ser el Salvador, tal como está descrito en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, es decir, cumple con las condiciones que ellos dicen que debe cumplir aquel que es Cristo, pero no cumple, de acuerdo al judaísmo, con aquellas cosas que deben ser adjudicadas al Mesías, ¿ya? Y que ahora comentaré.
que para decir, bueno, pero ¿qué hace una persona para que sea Mesías? Bueno, ya comenté que tiene que ver con cargos, que eran personas que se ungían con un aceite especial y que, atención, el quiebre básico, y aquí viene lo importante, cuando hablamos, si hay tantos Mesías, entonces ¿por qué hablamos de un Mesías que se espera? Pues por la sencilla razón, atención, de que hay una época y una etapa de la historia del pueblo de Israel donde hay un quiebre histórico con respecto a las formas anteriores de Mesías y esta idea se pasa y se traspasa a través de la casa real de David. Nosotros lo conocemos como David Amelech, el autor de los salmos para el mundo cristiano, para que pues, referirlo de una forma más popular. Y resulta que el Mesías, uno de los títulos que él tiene es Mashiach ben David. ¿Qué significa Mashiach ben David? Significa literalmente Mesías, el Mesías hijo de David. Pero, atención, esto no significa que sea hijo literal de David, sino que es descendiente o del linaje de David. Por eso, ¿cuál es el primer Mashiach? Por ejemplo, Ben David, es Salomón, porque Shlomo, Salomón Amelech, el rey, fue el primer hijo, fue el David, no fue el primer hijo, pero fue aquel que fue ungido dentro de los hijos de David para que fuera rey. Entonces, en ese sentido, él es el primer Mashiach, pero no logra hacer todo lo que se supone que el Mashiach haría por el pueblo en su totalidad. Al contrario, con Shlomo, luego de su reinado, se divide el pueblo y se separa. Entonces, el proceso que se dio con Shlomo es al contrario, se involuciona, por decirlo de algún modo. Pero sigue habiendo otra oportunidad porque Shlomo tiene, y la sucesión viene por esa casa, tiene otro hijo, él tiene la posibilidad de hacerlo, y no, resulta que, lastimosamente, de acuerdo a la historia que está en los libros de los reyes, las dos casas de Israel se dividen y comienzan a trabajar aparte. Entonces, un proyecto que debería ser unificado en últimas termina volviéndose parte de la división, así como uno termina a veces dividiéndose entre el mismo pueblo para poder que cada uno viva al lado del otro porque no se soporta. Y espero que en el caso de Colombia no nos tenga que pasar eso, ¿no? ¿No? Porque entonces váyanse los petristas para el sur y los uribistas para el norte del país y dividámonos y uno es Colombia del norte y otro Colombia del sur. Pésima idea, ¿ya? Porque lo que hay que buscar es precisamente los vínculos y la unión y trabajar a pesar de las diferencias, porque de hecho la unidad solo viene porque hay diferencias, la verdadera unidad. La homogeneidad no es unidad, es una salvajada contra el espíritu. Entonces, eh, atención, estos reyes, no necesariamente por el hecho de ser Mashiach, es decir, ungidos, necesariamente eran buenos. Hubo muchas equivocaciones. Y hay algo bien particular acá. Hay veces a los judíos nos dicen que somos chauvinistas por el hecho de que exaltamos mucho nuestra historia. Pero en realidad, cuando uno ve las historias del pueblo Israel, lo que hacen es detectar las fallas y denunciarlas. Y ojo a eso, porque nosotros tenemos que aprender a denunciar las fallas de aquellos que son nuestros líderes y no quedarnos callados como algunos aseguran por el hecho de ser religiosos. Entonces, préstenle mucha atención a esto porque el pueblo de Israel hacía eso. Miren que hay una costumbre en las literaturas del periodo paralelas, las que estaban en Egipto, en Babilonia, en Persia, donde lo gracioso es que tienden a olvidarse de los defectos de sus líderes anteriores y olvidan en sus registros eso, ¿ya? Y borran esa historia porque dicen esta es una ignominia, este tipo no hay que recordarlo. No, al mal hay que recordarlo y guardarlo allí, pero para no hacerlo, no hay que borrar aquello que es negativo, ¿ya? Salvo algunos casos, que esos son casos extremos en el sentido de olvidarlos, pero cuando uno los recuerda, cuando uno los olvida, más los recuerda. El punto es que los defectos del pueblo de Israel, los de los reyes, nunca se olvidaron y se dejaron consignados. Y cualquiera puede agarrar una Biblia y ver el libro de los reyes o el libro de crónicas. Quedaron consignados la clase de defectos que estas personas tuvieron y hacia dónde llevaron y exageraron el mal y posibilitaron el mal para que se diera dentro del pueblo. Entonces, atención, porque esto es una cosa bien interesante, ¿no? Eh, y aquí viene algo importante. El Mashiach, no por el hecho de ser el ungido y el escogido de Dios para determinada labor, es entonces el soberano absoluto y no le debe responder al pueblo. Es al contrario, funciona para el pueblo.
pero funciona porque tiene las capacidades cognitivas, espirituales, intelectuales para poder ayudar a coordinar al pueblo y por lo tanto no puede ser un soberano en términos de la tiranía, sino que debe ser un soberano en términos de comprender y tener un nivel de empatía. Cambiemos soberanía por empatía en este caso. Y ha desarrollado eso. Es un personaje que se supone, bajo las ideas y las escrituras, debe tener una gran empatía con el pueblo y con todo el mundo, porque eso es otro elemento. El Mashiach no es única y exclusivamente, aunque inicia en el pueblo de Israel, no es para el servicio del pueblo de Israel, exclusivamente. Ahora bien, entonces lo que les decía es que de acuerdo a los sabios y de acuerdo a las escrituras, la concepción de Mashiach cambia después de David. El por qué cambia después de David sería otro tema muy específico, no entraría en él ahora. Pero, por supuesto, al cabo de los siglos, en la medida en que se desarrolló la casa de David, pues todos los sucesivos descendientes eran posibles Mashiach, esperando a que fuera el último, aquel que trajera la redención tanto intelectual, espiritual y que enseñara al pueblo a observar la Torá. Pero habían fallos y no se cumplían. Incluso, y aquí viene un dato interesante, uno que tuvo mucha posibilidad de serlo, de ser el auténtico Mashiach, fue Izquiahu ben David. Y ojo con ese nombre porque si ustedes ponen Izquiahu ben David en YouTube, van a encontrar que hay una cantidad de videos en torno a este rabino, que yo les digo que se llama el rabino Shlomo Beri, exactamente se llama Shlomo Yehuda Beri, se me olvidaba el Yehuda, o Berry, y resulta que esta idea de adjudicarle a él viene por una confusión que se dio en un video de alguien, de un judío, no me acuerdo, en un canal, y él, hablando de la tradición que el libro El Talmud, que es una explicación de la Torah, dice que Ezequías fue el Mesías, y algunos pensaban que se estaba hablando de este rabino, que Izquiyahu ben David, Ezequías, como lo traducen en las Biblias generalmente, era necesariamente, era este personaje, era el rabino Shlomo Yehuda Beri. Y él no estaba diciendo eso. Lo que está diciendo es que ese rabino en una prédica habló de esa tradición y las personas malinterpretaron y pensaron que se estaba hablando de él. ¿Ya? Se estaba hablando de él. Ahora, entre otras cosas, vean una pequeña explicación acerca de eso que di aquí en mi canal, donde explico puntualmente en la época un poco más al respecto de ese dato y también tiene que ver mucho con lo que voy a hablar aquí, pero lo llamativo, y ahí hay fuentes y todo, es que tergiversaron absolutamente todo. Este rabino está hablando de esa tradición y la gente pensó que él estaba hablando de sí mismo y que su nombre era Izquiahu ben David. Una confusión total. El caso es que ninguno de la casa de David lo cumplió y el pueblo en ese momento cayó en un estado de decadencia tan grande que cuenta la Biblia que caen en un castigo, el pueblo es dispersado y caen en Babel. Antes, la parte del norte del pueblo de Israel, que se llamaba el Reino de Israel, cayó y fueron llevados por los asirios. Ahí sale las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Mientras que la gente que quedó en el sur, que comprendían las tribus de Benjamín y Judá y los miembros de la tribu de Leví que coordinaban el templo, quedaron en el sur. Y ellos al cabo del tiempo también fueron castigados y fueron llevados al exilio en Babilonia. Este exilio vuelve, este último, el otro se pierde, este último llega, vuelve 70 años después, cuando ya es el tiempo de Esdras, y reedifican a, a la, a todo otra vez el templo con muchas dificultades, con mucha pobreza. Se vuelve a Eretz Israel, a la tierra de Israel, y otro de los personajes que también, aunque no creo que no le diga el Talmud, no recuerdo la fuente, me parece que son algunos sabios que tuvo la posibilidad de ser el Mesías por el papel que cumple, es Esdra o Esdras. Ahora bien, todo esto es para que entendamos una cosa, y es que aquí se cambia y como no todos logran cumplir todos los elementos que se supone que están de acuerdo a las profecías, eh, hacerse para que alguien sea el Mesías, entonces
se van descalificando y van a aparecer una cantidad a lo largo de los siglos de presuntos, porque aquí hay que dividir bastante eso, eh, digamos, se van a dividir casos donde hay presuntos, posibles, falsos, Mashiach. Es decir, no todos cumplen con los requisitos, pero algunos van logrando algunas cosas, ¿ya? Y se van desarrollando muchas ideas en torno a quién debería ser y bajo qué características debería llegar el Mesías. Entonces no se olviden que en algún momento eran sacerdotes, profetas o reyes. Luego se queda única y exclusivamente por la vía legal. Es decir, el Mesías que se espera debe ser un rey, ¿ya? Debe ser por la vía de los reyes, por la vía de David, porque David no era sacerdote y él no fue profeta, ¿ya? Pero debe ser llevado por la vía de los reyes. Pero atención, que esto es algo bien interesante. En el pueblo de Israel y gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se descubre que crecieron muchas otras tradiciones de un Mashiach ben Yosef, que era un Mesías de la casa de José, y un Mashiach ben Aarón, un Mesías de la casa de Aarón. Y esto es difícil en la traducción porque, como ya les dije, habían varios Mesías. Uno nunca sabe identificar en el texto si se refiere a esos varios Mesías del pasado o se refiere a que se espera un Mesías por esta casa, es decir, un Mesías profético y un Mesías sacerdotal, aparte de un Mesías de la casa de David. Pero además de esto, para enredar mucho más las cosas por algún modo, cada de estas concepciones del Mesías fueron cambiando. Estoy haciendo un resumen lo mejor que puedo porque esto es bastante grande y podríamos hablar de diferentes etapas, así como hablamos de la etapa sacerdotal, la etapa real, la etapa profética, con los siglos se fueron desarrollando las etapas apocalípticas, que son las que se desarrollan al principio entre el siglo I antes de la era y el siglo I después de la era y en el que todo se espera la figura de un Salvador celestial que aparezca de repente y que cambie el panorama del mundo y destruya todas las huestes del mal. Ese es el ser que se espera y está muy desligado de la figura de un hombre terrenal que aparezca y desarrolle su conocimiento poco a poco, que sea un rey. Aquí la figura se vuelve más bien celestial. Pero al cabo de esos siglos también esto se va dando una transformación y va a aparecer un Mesías ya de carácter cabalista. Y entre los cabalistas va a haber una doble tensión, porque va a haber una idea que básicamente es de carácter personal, donde cada persona debe despertar al Mashiach en sí, cada judío es el Mashiach, pero debe hacerlo de manera individual y despertar ese estado de conciencia. Y hay otra posición que es que parte de esa, pero que llega y dice, no, el Mashiach en realidad no es una persona, sino una era. Luego llegarán otras posiciones y van a decir, no, el Mesías es de carácter racional. Y para ser racional es que es un ser netamente histórico y que va a ser el resultado de condiciones específicas del mundo, sobre las cuales también hablaremos. Luego aparecería la figura de un Mesías nacionalista, que sería un líder netamente militar, y por supuesto, al cabo de los siglos, con la influencia de diferentes espiritualidades, pues va a llegar la idea de un Mesías New Age, de la nueva era, más místico, más pensado como un guía espiritual de la humanidad. ¿Ya? Ahora, uno se preguntará aquí cuál es cierta y cuál no. Si es falsa, si todas son acertadas, si valen la pena, si no vale la pena entenderlas. ¿Qué nos está diciendo este concepto? Porque en últimas, como les dije al principio, ha variado y se ha transformado. En realidad, el asunto aquí trasciende el hecho de lo cierto y lo falso. Aunque bien, como les diré, hay elementos para determinar quién es en caso de presentarse como figura personal. ¿Ya? Hay los indicativos exactos y la tradición dice quien sea tiene que cumplir estas condiciones. Pero atención, eso no niega tampoco la otra parte, la visión colectiva de pensar que el Mesías es eh, un individuo, perdón, un grupo.
aparte de ser un individuo, y que es la colectividad humana alcanzando un nivel de conciencia o un estado superior. En realidad es cuando uno examina pacientemente, las dos cosas no están desligadas y tienen que ver muchísima una con otra. Y ahí les daré al final, espero acordarme, darles mi posición personal. Entonces, quizás de todas estas, la idea más popular es la idea que a nosotros en el mundo judío se conoce y que es parte de la tradición oral, eh, la del Mashiach Shevador. ¿Qué significa esto? El Mesías de la generación. Y es que los sabios entienden que cada generación, en verdad, hay alguien que es el Mesías, que merece serlo, pero por algunas condiciones Dios decide despertarle esa conciencia o no, de acuerdo a las concepciones del colectivo. Es decir, que si el colectivo está en la capacidad de aceptar ese Mesías, entonces él va a aparecer como tal. Y si no tiene el mérito, si no tiene la capacidad de aceptarlo, él no se le revela y no se revela como nada, como Mesías. A lo largo de la historia del judaísmo han existido falsos Mesías, por ejemplo, y de muchos de esos falsos mesías son como Abu Isa Ifani, que vivió en Persia, y sus discípulos. Uno de ellos se llamaba Yugdan Muksha, otro fue David el Roy, que también nació en Persia en el siglo XIII. Abraham Abulafia, que fue un gran cabalista, pero que también dijo ser el Mesías y no lo era. Y atención, esto es algún dato importante, porque hay veces la gente dice, no, es que a los judíos quieren montar su Mesías. Al contrario, queremos es que quede el verdadero, porque el Mesías, no cualquiera es Mesías, no es por el hecho de ser judío, es por el hecho de que tienen que cumplir los requisitos de acuerdo a la tradición. Hay otros falsos Mesías como Moshe Botarel en 1391, Shlomo Moljo, eh, también entre 1500 y 1532. El más famoso de todos quizás fue Shabbatai Zvi, que vivió en Turquía entre aproximadamente 1626 y 1676, y que, ojo, le tocó pasar por el año 1666, y que, por supuesto, para el mundo cristiano significó que ese hombre era el anticristo. Después llegaría un personaje nefasto para la historia, no solo del pueblo de Israel, sino en general de la europea, que se llamó Jacob Frank, y fue un hombre que hizo unas cosas terribles, eh, y que además dejó unos discípulos que en últimas terminaron fusionando sus ideas religiosas. Bueno, Sabbatai Tzvi lo hizo también con el Islam, y fundaron un grupo y un movimiento llamado el Domé, que incluso hasta el día de hoy quedan algunos representantes en Turquía, pero ellos se separan por completo del judaísmo. Y por último, descendiente también de esta secta está Jonathan Schwenz, que también fue un falso Mesías. Es decir, todos falsos líderes que se levantaron alguna vez. Pero atención, ¿por qué se supo que eran falsos Mesías? Y hubo gente que creyó en ellos. Se me olvidaba también mencionar uno muy famoso, que fue que incluso un gran sabio siguió, y es por supuesto muy conocido, Simón Bar Kokhba, y se pensó que él era el Mesías. Y esto, por supuesto, no fue así. Un gran rabino del Talmud llegó a creer que fuera así. Bueno, algunos rabinos, pero la mayoría lo rechazaron y no lo aceptaron. Pero entonces uno se preguntará, ¿por qué a unos aceptaban, por qué la gente caía bajo el influjo de unos, y por qué otros inmediatamente decían, no lo puede ser? Y es claro, porque si no hay la educación total con respecto a ciertos aspectos de la Torah, y esto es válido no solamente para el mundo judío en el hecho de aceptar o no eso, sino que si no tenemos los valores adecuados para definir un verdadero líder para el mundo o una verdadera líder para el mundo, nunca vamos a poder gestar ese tipo de personas. Porque es que la verdad, la gente dice, no, es que líderes no necesitamos o no necesitamos guías y hay que emanciparnos de eso. Mire, en el mundo uno tiene que saber reconocer quién sabe qué cosas hace bien y quién no. A mí me da risa porque hay personas que tienen determinado cargo, determinado conocimiento al respecto, y deploran de los demás en otro, cuando en realidad esa persona en ese momento, cuando sabe y trabaja con su conocimiento, en realidad es el verdadero líder. Una vez le contaba a una amiga que hace mucho tiempo me había pasado que yo me fui a hacer
a una población que quedaba muy lejos. Tocaba bajar media hora así caminando, media hora. Nos fuimos con una compañera de trabajo caminando para llegar a esa vereda y cuando bajamos yo le digo, ¿te imaginas subiendo? Si digo media hora es bajando, cuando subamos una hora y media porque era muy inclinada. Y efectivamente era tan complicado la subida que de la vereda mandaron a alguien supremamente humilde, supremamente sencillo, que nos acompañara. Y nos íbamos caminando con él y yo iba detrás de él. Era un señor mucho más anciano, caminaba totalmente descalzo, eh, muy mayor. Además, yo estaba joven, digo yo mucho más anciano como yo fuera anciano, pero era mayor que yo estaba muy joven en ese momento y íbamos cansados detrás de él. Y miro yo a mi compañera y le digo, aquí a cualquier doctor se le quita el don, se le quita el doctor, porque uno a este señor debe seguirlo porque él sabe a dónde va, nosotros no, le digo. Él en este momento es el líder, le dije. Y nos reíamos por eso, ¿no? Porque uno tiene que aprender quién lidera cuando sabe las cosas. Algo muy similar ocurre aquí. Y es el hecho, no es el hecho de tener un líder que mande y que sea un soberano absoluto sobre todo, sino que sobre ciertos aspectos, y especialmente aspectos que hemos descuidado muchísimo, no solo seres humanos, debe aparecer alguien que nos va a liderar, no por el hecho de esperar eso como como una, eh, como algo teleológico, sino como el hecho de una esperanza de que los seres humanos tenemos la capacidad en algún momento de gestar a alguien así, ya, de generar a alguien así, de generar líderes buenos, líderes que efectivamente nos ayuden a encontrar un porvenir más grande, que podamos nosotros ver más allá de nuestras limitaciones. Yo personalmente por eso siempre he creído mucho en en el poder tan bello que tenemos los seres humanos. Y ahora, y ojo, porque no le estoy diciendo al que no le guste, no estoy, ustedes saben que nunca he pensado así que tenga que imponerse, pero el poder tan hermoso que tenemos los seres humanos al gestar niños y traer gente nueva que nos ayude a ver fronteras. Imagínense que todos fuéramos los mismos siempre. Aburridísimo porque nos quedaríamos siempre con la misma visión. Los hijos traen no el hecho de que sean la mera esperanza, sino que traen la posibilidad de ver más allá de lo que nosotros vimos. Y eso es lo que yo pienso que esta es la enseñanza muy profunda que hay detrás de todo esto, y es enseñar que hay más allá siempre de nuestro estado mental. Y los hijos traen esa esperanza. Bueno, el punto es que cómo supieron que todos estos falsos mesías lo eran. Pues porque precisamente la ley y la tradición eh, del pueblo judío tiene una descripción exacta de qué es lo que debe cumplir, por eso no cualquiera lo puede ser. ¿Ya? Esto está en un libro muy importante para el mundo judío que se llama Mishneh Torah, en las leyes de los reyes. Allí Maimónides, Rambán, que es el que redacta y el que recopila mucho de la información legal del pueblo judío, dice así en el pasaje 11.4 de Ilhot Melahim, las leyes de los reyes, dice que para poder distinguir al Mesías, él básicamente, estoy haciendo un resumen aquí, debe cumplir con nueve grandes requisitos, ¿no? Primero debe ser un rey de la casa de David, por supuesto, es decir, es rey de la casa de David, no basta con que sea un rey, sino que debe ser de la casa de David, pero no solo basta que sea de la casa de David, porque hubo muchos reyes de la casa de David que fueron todo lo que no pudieron ser en este listado. ¿Por qué? Porque fueron ignorantes, porque fueron malvados, porque fueron ególatras, porque fueron destructores de su pueblo, porque lo masacraron, porque se enriquecieron a costa de él, porque le quitaron terrenos a la gente, usurpándoselos, y no representaban los verdaderos valores de lo que es ser un líder. Entonces, debe ser un rey de la casa de David. Hago un anexo aquí por la vida de Salomón, porque David tuvo muchos hijos, y por la vida de Salomón, la tradición sigue contando a través de qué vía, pero especialmente es la de Salomón la que cuenta, y en la actualidad hay muchísimas personas descendientes de eso. No voy a entrar en ese vericueto ahora. Debe ser sabio en la Torá, en todos sus niveles, ¿ya? Debe conocerla profundamente y ojo porque para las personas que no conocen el judaísmo, la Torah no es solamente el libro, los 5 libros, es decir, inicia de allí, pero es también todas sus explicaciones. Entonces debe ser un erudito, debe ser una persona sabia, no puede ser un ignorante, debe ser una persona que se dedica, atención,
a la práctica de los mandamientos, no solamente el conocimiento, sino que se confirme en esa práctica. Y de ahí comienza una serie de cosas que tienen que ver, de acuerdo a la tradición, con la relación que tiene que tener con el resto del pueblo de Israel en primer lugar, porque ahí es donde se supone que se va a desarrollar con respecto al rey y luego con respecto a todo el mundo. En el caso del pueblo de Israel, tiene que convencer a todo el pueblo de Israel para que vuelva al camino de Dios, ¿ya? Y que se fortalezca en eso que él mismo sabe, en el cumplimiento. Luego, eh, tiene que cumplir lo que se le llama que pelea las batallas de Dios. Y eso significa, no es la guerra en el sentido de combatir físicamente. Si es necesario, también puede ser un general, eso sí. Es decir, si tiene que pasar por guerras, literal lo hará, pero también quiere decir que va a avanzar sobre todos eh, aquellos conceptos sobre los que no se ha desarrollado y no se ha concebido nuevas cosas y va a avanzar en el conocimiento, es decir, es un guerrero del conocimiento. Eh, Atención, va a lograr a partir de esto, dice la tradición, si tiene este éxito, o sea que, y atención porque si no logra estos cinco, alguien puede lograr estos cinco pasos, pero si no logra los siguientes, no lo es, no es el Mesías. Tiene que cumplir todos esos factores para hacerlo. Decir que si surge un rey que es hijo de David, bien, va ahí, cham, pero es sabio, cham, va cumpliendo, pero no se dedica a la Torah, no hace eso, no lo es. Y si va en el quinto nivel y si no va a cumplir con los sextos, si va en el quinto requisito, pero no cumple el resto, no lo es. Luego de eso, se supone el Mesías tiene que tener éxito, vencer a todos los enemigos del pueblo de Israel y hacer la paz alrededor con todos ellos. ¿Ya? Y aquí no se me vayan a asustar los que digan, no, es que vencer significa guerra, no, vencer significa, de acuerdo a la Torah oral dice, lo define así en el Talmud en Pirkei Avot, en una parte de la Mishnah, que es una parte de nuestros libros importantes y sagrados. Dice, ¿quién es el fuerte? Es el que hace de su enemigo un amigo. Ese es el fuerte. Y así es que se define cuando se habla de vencer a los enemigos. Vencer a los enemigos es hacerlos amigos de uno. Luego, hace la paz, imagínense la tareita, cuando hay una guerra tremenda entre judíos y musulmanes, pero atención, ya se está haciendo muchos procesos de paz y quiera que se sigan haciendo porque se necesitan para el bien de todos, con todos los pueblos de alrededor, como pueden ver en las noticias. Luego de eso, no solamente basta con eso, o sea, puede lograr hacer eso, pero si no llega al siguiente punto, pues no es el Mesías. ¿Y qué es? Que él construye una vez más el templo de Jerusalén y lo haga en el lugar que le corresponde, que la tradición adjudica cuál es el lugar. Y aún así, si cumple todo eso, pero no cumple el último que voy a decir, pues no es el Mesías. Ahora, si cumple estos ocho aspectos, estos 9 aspectos, perdón, sí es el Mesías. ¿Y cuál es? El último, y es que tenga que reunir a todos los judíos que están dispersos otra vez en la tierra de Israel. Esa es la categoría. Cuando uno ve la historia de Jesús, cuando uno ve la historia de Bar Kokhba, cuando uno ve la historia de Sabbatai Tzvi, pues ninguno de ellos cumplió eso. Por lo tanto, no es el Mesías. ¿Ya? Entonces hay que ver, como yo les vengo contando aquí, que esto comprende muchos elementos. Pero ahí no termina la historia, ¿ya? Sino que el Mesías se supone debe tener muchísimas cualidades que debe poseer sabiduría, debe poseer entendimiento, debe poseer consejo, debe poseer fuerza, debe poseer conocimiento y un temor a Dios. Y temor a Dios aquí, entiéndalo, porque aquí la gente ve, dice, ay, no, que es una persona piadosa, simplemente. No, temor a Dios es una concepción lo suficientemente grande de la eternidad como para que él, y de lo infinito, para él entender lo pequeño que somos los seres humanos y por lo tanto ser capaz de saber cuál es la dimensión humana frente a la totalidad, ¿ya? Es decir, este temor es un temor reverente ante lo infinito, ante aquello que nos sorprende y nos supera por completo. La palabra que se traduce aquí como temor es ir a, ¿no? O ir puede decirse así de esas dos maneras, pero también puede traducirse como visión.
es decir, es una persona que tendrá una visión amplia del universo y podrá entender y comprender que nosotros los seres humanos tenemos una medida y conforme a esa medida tenemos que trabajar, no creernos más de lo que en realidad somos. Bueno, ahora bien, todo esto es importante y es una lástima aquí que como no estén en el vivo, pero si les ha gustado esto que he venido explicando hasta aquí, eh, me dejen las preguntas porque no tengo las preguntas en la interacción que generalmente hago en el en vivo y eso me está haciendo falta en este momento de una manera tremenda. Entonces, la pregunta y el asunto viene aquí, bueno, luego de escribirlo así y de mostrar todas sus bondades en ese sentido, viene otra serie de características, ¿no? Y viene otra serie de relaciones que debemos entender y que son de orden temporal, porque aquí la pregunta es, bueno, ¿y alguien así, bajo esas condiciones, qué va a venir o cuándo va a venir o en qué condiciones vendrá? ¿Cuál es la época? Hay muchas cosas que, digamos, el mundo, estoy buscando, acá está. Esto, de acuerdo a la tradición, hay muchas condiciones para que él se presente y aparezca, ¿no? Y de hecho, a nosotros en judaísmo todos los días siempre recordamos el hecho de que todos los días uno espera la llegada, porque anhela que la humanidad cambie, porque anhela que las condiciones del ser humano mejoren, porque anhela que el hambre se termine, que eso es una de las cosas que dice los sabios que se va a dar cuando el Mesías ya se presente como tal, que la gente entre en momentos de paz, que se acaben las guerras, que la gente evolucione a un nivel superior de conciencia en el que la agresión y el egoísmo no sean los parámetros de vida, sino que nosotros podamos entender que los seres humanos tenemos otras áreas muchísima más importantes por desarrollar, que ya basta de egoísmo y basta de mezquindad. ¿Ya? Por eso dice también Rambam en el Maimónides, en el comentario a la Mishnah, en la introducción Sanedrín, en el capítulo 10, dice una cosa interesante, dice, uno debe creer que el Mashiach será el mejor, el más elevado, el más honorable de todos los reyes que alguna vez hayan existido, basado en las profecías de todos los profetas, desde Moisés hasta el profeta Malaquías. Quien duda al respecto o no valora su grandeza, niega todo lo que está escrito en la Torah. Y esto es interesante porque es tan triste la concepción que tanto judíos como no judíos tenemos del liderazgo que por eso lo desconsideramos y pensamos que no vale la pena, porque hemos perdido nuestras ideas elevadas no para estar por debajo, por debajo de los demás, sino para elevar a los demás, para que pensemos mejor en conjunto. Hemos olvidado el valor de lo honorable que debemos ser, del respeto que debemos tener con todas las personas. En últimas, de acuerdo a la tradición, va a ser un contraste absoluto y total el hecho de cuando el Mesías aparezca frente a los reyes actuales. Tanto que la gente va a quedar sorprendida de la diferencia de liderazgo frente a todo ese mal que se dieron en los siglos previos a él. Ahora bien, el Talmud, que como les recuerdo es aquella parte que nos interpreta los textos bíblicos en su forma literal, él lo desarrolla mucho más. En una parte llamada Sanedrín dice que hay 7 años que precederán a la llegada del Mesías. Voy a ser un poco enfático aquí en este punto que voy a explicar. Y es que antiguamente la forma de escritura es bastante críptica, no porque no pudieran expresar las ideas, sino porque el papel y la tinta eran un lujo. Entonces, escribir de manera prolija como hacemos nosotros no era muy posible. Entonces, los sabios de esa época lo que hacían era sintetizar bajo conceptos muy bien encapsulados, por decirlo así, ciertas ideas y valores para poder dejarlas consignadas. El papel era costoso, hacer copias era difícil, el trabajo de ser escriba era complicado y por lo tanto para ahorrar en todo sentido, dadas las condiciones, pues no lo hacían de manera muy desarrollada.
lo que no quiere decir que no fueran explícitos en ciertas cosas. Pero veamos, por ejemplo, este pasaje y dice cuáles son las señales de que se van a dar en el mundo antes de que aparezca el Mesías. Dice así: durante el periodo de 7 años que señalará la llegada del Hijo de David, es decir, del Mesías, en el primer año se realizará lo que está escrito en el profeta Amós: y haré llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no haré llover. El segundo año serán lanzadas las flechas del hambre. En el tercero el hambre será enorme. Mujeres, eh, mujeres, hombres y niños, fieles, piadosos y santos sucumbirán. La Torah, la ley, será olvidada por quienes la estudian. El cuarto año habrá una gran abundancia y no habrá abundancia. Miren que esto es paradójico y eso quiere decir que habrá mucho, pero la gente no va a estar satisfecha. Es decir, la gente va a tener de todo, pero a la hora de la verdad nada los deja contentos. En el quinto habrá gran abundancia. La gente comerá, beberá, se regocijará y en ese momento la Torá, la ley, volverá a la mente de quienes la estudian. El sexto año se oirán voces procedentes del cielo. En el séptimo año estallarán guerras y solo al final de este periodo llegará el Hijo de David. Bueno, no voy a entrar a interpretar porque eso sería otro tema, ese tipo de cosas, pero estoy mostrándoles un poco este asunto de las tradiciones. Eh, y sería muy largo, hay muchos casos, tanto en la Torá como en los libros sagrados, en el Talmud, en el Zohar, todo eso, ¿no? Pero lo que yo quiero aquí que nos demos cuenta es que básicamente en la estructura temporal está, digamos, hay una gran concepción que nosotros podríamos resumir así, y esto hace parte de eso, es decir, en el mundo, la forma en que se divide el tiempo en dispensaciones de acuerdo al judaísmo, es decir, en etapas, son básicamente tres, bueno, y una más bien serían dos, pero una que es intermedia, y es una que se conoce como el Olam Hasé, es decir, este mundo que va desde el origen del mundo hasta el final de los días, que recibe varios nombres, como el Iktevá de Meshija, es decir, los pasos antes del Mesías, que también se le suele llamar como Heble Mashiach, los dolores de parto del Mesías, y que son épocas, de acuerdo a los sabios, donde la humanidad va a pasar por momentos extremadamente dolorosos, donde habrán una gran cantidad de cambios y transformaciones en el mundo y en la conciencia de las personas. Y es un tiempo tan difícil que incluso, de acuerdo a los sabios del Talmud, decían que era tan difícil esa época, pues según lo que ellos vieron hacia el futuro, que la gente, que ellos mismos, siendo sabios y siendo que conocían eso, les encantaría ver el Mesías, pero no ver esa época, porque el dolor es grandísimo, dado al egoísmo y a las cosas en que los seres humanos hemos caído y que hemos olvidado, por supuesto, nuestra naturaleza de ser superiores frente a entender el mundo, amarlo y entender y amar a nuestros prójimos. Luego vendría otra etapa que se llama Yevamot HaMashiach, que significa los días del Mesías, ¿ya? Eh, esto es la propia era mesiánica, incluiría dos resurrecciones, la resurrección de aquellos que son justos y la resurrección de aquellos que no lograron el estado de justicia. Luego vendría otra etapa llamada el Yom Hadin, Hagadol, es decir, el día del gran juicio, y ese gran juicio establecería algo que se conoce como el Tikkun HaKel, la gran rectificación o la rectificación completa. Ahora, esto puede sonar extraño, críptico, raro, pero en realidad la idea detrás de todo esto es que es una época donde va a haber paz y prosperidad para la gente, en el sentido en que las personas van a poder entender y desarrollarse plenamente, y que es cierto que puede sonar utópico y que puede sonar extraño. Yo personalmente soy de los que tengo esa esperanza, pero por una razón importantísima, más allá del hecho religioso, es el hecho de que uno puede encontrar que los seres humanos podemos desarrollar eso. Y la prueba está en que a lo largo de los siglos, así como hemos hecho mucho mal, y eso es bellísimo ahora uno verlo en redes,
uno puede encontrar gente que hace cosas espléndidas. Yo veo chicos y chicas que hacen unas cosas increíbles, pinturas, hacen arte, hacen música, que uno dice se queda sorprendido. La gente que está haciendo en computación en nuevos mundos, personas que crean poemas increíbles que le hacen sentir un sentimiento increíble a uno, gente que hacen comida maravillosa, crean arquitectos creando cosas sorprendentes. Entonces, ese es una cosa bellísima. Y yo me digo, si los seres humanos creamos condiciones para que todos, si estando en estas condiciones en que la humanidad está, surge gente así, ¿cómo será que surjan personas cuando todas las condiciones negativas en las que nos hemos desarrollado cambien? Esto sería espléndido. Y no es una utopía, es posible. Es posible porque a mí me da risa porque la gente dice, no, eh, nosotros no nos vamos, la gente no se une, la gente, nadie se va a unir colectivamente para hacer tales y tales cosas. Pues resulta que tanto momentos de jolgorio muy importantes de nuestra vida o que son importantes para alguna persona, como momentos de presión, así como los que está viviendo Colombia en estos momentos, pues hacen que precisamente, atención, hacen que precisamente la gente se una. El día en que alguien diga, no, es que nadie se pudo unir, yo creo que Dios nos dirá, bueno, ¿y por qué ustedes hacían mundiales? ¿Por qué sí se unían para ver un mundial de fútbol? Ahí está demostrado que sí se podían unir, ¿ya? Y no es que nosotros no éramos capaces de hacer eso, pero hicieron un cohete. Porque cuando los seres humanos nos unimos hacemos cosas maravillosas. Si solos hacemos cosas maravillosas, si un científico solo hace descubrimientos solo, que son increíbles, ustedes se imaginan trabajando en equipo. Ustedes se imaginan por cómo se hicieron los aceleradores de hadrones. Eso es un trabajo colectivo. Cómo se hace, cómo se hace eh, todos los proyectos que se están haciendo en el mundo a nivel científico, son trabajos colectivos. Y esto viene a una anécdota muy particular. Estaba yo con mi celular así viendo y me quedé entre dos noticias que a mí personalmente me tocó mucho. Y quedé exactamente entre dos noticias. En la parte de arriba vi cómo hay un nuevo método que están utilizando científicos para mm, descubrir físicamente a través de ondas que pasan por el espacio el cambio y la transformación que está sufriendo la materia oscura. Y yo me quedé sorprendido. Dije, wow, o sea, estamos logrando hacer eso. O sea, que toda esa materia oscura que era un enigma hasta hace un tiempo cada vez sigue siendo un enigma, pero cada vez se está desenvolviendo ese enigma y estamos entendiendo más cosas sobre el origen de la realidad. Pero lo interesante es que debajo de esa noticia estaba la noticia de cómo habían tumbado una estatua aquí en Popayán de un militar poeta, que me parece una cosa así bien contradictoria, pero es interesante, ¿no? El hecho del militar poeta y también lo de la noticia arriba. Y yo decía, increíble que en otros lugares estén así y mi mundo inmediato esté así. Me volví a poner a reflexionar y dije, no, pero es que en realidad yo soy esos dos mundos, ¿ya? Porque tengo la conciencia tanto en esas ideas que serían fascinantes dedicarse a ellas, investigar, pero también es importante entender estos procesos muy particulares en los que los pueblos se están reivindicando, cambiando, transformando, queriendo entender su mundo de otra manera a partir de los valores que alguna vez nos entregaron y que nosotros comenzamos a cuestionarlos. Y ojo, porque no me voy a meter en el hecho de tumbar estatuas, ya tengo el capítulo allí que hablamos con Ana, Ana María Costa y vimos la postura, cuál es una postura un poco más diciente, más racional frente a eso, pero en esto no estamos en un momento racional. La gente ante la ira y ante las cosas está tumbando aquellas cosas que representan el pasado y que no quieren que lo siga representando. No me voy a meter en esa discusión ahora de si es bueno o malo. Ya si quieren saber más, ahí está el video, Ana María Costa lo explica muy bien qué hacer frente al patrimonio histórico y bueno, ese es el punto ahorita, no me meteré. El caso es que entonces venía explicando que hay un Olán, un tiempo pasado, unos días del Mesías, y luego vendría el Olán Abba, es decir, el mundo por venir que se divide en dos aspectos. El Olán Abba, que es el mundo que es superior a nosotros, que va a venir en un momento se contacta con nosotros y luego viene otro momento, el Olán Abba Mehaye,
es decir, el Olam Abba de la resurrección. ¿Cuál es la diferencia? Que de acuerdo a los sabios, la primera etapa de ese mundo por venir es cuando la persona muere, va hacia allá. Pero la segunda etapa es cuando ese mundo por venir se contacta con el mundo presente a través de los días del Mesías. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tradición judía, los días del Mesías no son, como les decía, no son ideas, tiempos eternos, no es una cosa que dure para siempre. Va a durar de acuerdo a eso, de acuerdo a algunas tradiciones, 1000 años. Desde ahí es que toma el milenarismo cristiano su fuente, pero esto se deriva en otro lado porque como le explicaba alguien alguna vez, es que el Mesías mismo, de acuerdo a la tradición, ni siquiera es un rey eterno, no es un rey para siempre, porque el reinado y la soberanía es del infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que este aspecto es como un puente, los días del Mesías, para que la gente desarrolle procesos espirituales muchísimo más elevados de los que yo estoy hablando, porque ni la paz como la conocemos, ni la prosperidad, ni el hecho de aguantar, de ya no aguantar hambre, es lo definitivo, es el fin, es lo último, sino que hay más, más y más. Es decir, lo que proponen aquí esta visión es que el mundo que hay por conocer es supremamente amplio, el universo es supremamente grande. Eh, ya seguiremos alcanzando nuevos niveles de potencialidad que los seres humanos tenemos. Ahora bien, todo esto puede sonar muy bonito, muy llamativo, y van a decir, bueno, pero eso es tremendamente utópico, ¿ya? Y esto no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver, estamos desfasados. Pues no, porque resulta que no es el hecho de que se vaya a cumplir o no, sino que es el hecho donde nosotros como seres humanos podemos entender y potenciar los estados para nuestro presente. Es decir, las historias, los relatos del mundo, las narrativas, deben ser un motivo para que los seres humanos en realidad busquemos estados mejores para todos los demás, para que más allá de si se hace o no, nosotros vayamos realizando, para más allá de si la historia nos lleva allá o no, no el hecho de que sea algo teleológico, sino de que vamos buscando mejores propósitos para todos. Entonces, dígame, cuando uno habla del Mesías, pues francamente no puede decir que se trate de un líder cualquiera. Y efectivamente sería el contraste absoluto frente a los líderes que se nos están presentando en el mundo, los tiranos pequeños. Como diría Carlos Castaneda a través de Don Juan en el fuego interior, los, los pinches tiranos, porque en eso estamos rodeados, de pinches tiranos. Gente que cree que porque posee un país, posee el mundo entero y que tiene el derecho a dominar el resto de las personas que están dentro de ellos. Incluso personas que creen que porque tienen el poder de un planeta, de un mundo, es todo. Miren el universo. Yo les digo a esa gente, me encantaría, no lo van a ver, por supuesto, pero me encantaría decirles, miren el universo, qué grande es, miren qué inmensidades nos esperan. Y ya hoy, preciso, qué bonita para mí, esa coincidencia, como diría Young, ese estado de coincidencia, y es que hoy se lanzó la nave, el Space, que va a llevar tripulantes a Marte. No le tengamos miedo al futuro en ese sentido, pero tengámosle miedo a un futuro donde los siguientes descendientes nuestros sigan siendo egoístas, porque eso es lo que van a llevar a otros lugares. Tengámosle miedo a seguir siendo tiranos y a seguir viendo despectivamente a los demás, siendo acabándolos sin el mínimo de empatía, alegrándonos por la muerte de otros, como estos jóvenes que están muriendo en nuestras calles, porque la policía está siendo comandados por gente nefasta. Y no lo voy a negar aquí, ellos lo están haciendo, ya favoreciendo intereses totalmente personales de gente que está asumiendo a los demás en la pobreza. Y tampoco voy a justificar a la población que ha hecho desmanes contra la policía porque sí, pero hay que ver quién tiene el poder en este caso, ¿ya? Pero porque está mal quemar policías en un CAI, porque son personas que también comparten la vivienda y el mismo nivel de vida de muchas de estas personas, pero esta gente no lo sabe. Hay un nivel de ignorancia grande de lado y lado.
Pero por eso es que el Mesías contrasta con todos los líderes. Creamos en el Mesías no por el hecho de poner fe o de generar una idea de un Dios o esas cosas. Eso no tiene ningún sentido. Ni las religiones ni la idolatría tienen ningún sentido en la vida del ser humano. Lo que sí tiene sentido es que aprendamos que tenemos la capacidad de intelectualmente, artísticamente ser mejores. Eso es el Mesías. Y cuando cada persona despierta en sí mismo esa idea, cuando cada persona diga yo puedo ser mejor cada vez, en realidad estamos conectándonos con esa idea del Mesías. Estamos diciendo sí puedo, sí voy a mejorar. Y voy a ayudar no solamente a mejorarme a mí, sino a mejorar al que está al lado mío, a ayudar a mejorar a mi vecino, a ayudar a tener empatía con el otro que es distinto a mí, que porque simplemente eh, lo discriminan porque tiene otras condiciones, otra preferencia sexual, otra imaginación, ¿ya? Eh, o que nos hagamos de la vista gorda porque simplemente a mí no me tocan y como yo no hago eso, entonces a mí qué me importa. No se olviden, sobre todo para aquellos que creen que hay cosas buenas que aparentemente son buenas, simplemente porque se dicen somos los buenos y tienen el poder de representarse así, y los otros son los malos porque son un poco de gañanes y de gamines y de vándalos, que esta es la época que el profeta Isaías decía, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Mucho ojo a eso, porque hay veces estamos atacando a los que no debemos, pero también defendiendo o dejando de defender a los que deberíamos. Eh, yo quisiera leer una parte, voy buscando aquí una, un pasaje para terminar y dejarlo en este punto, porque este es una historia que me parece que tiene una reflexión bonita. Es una historia que está en el Zohar, que el Zohar es el libro que trata sobre las partes más profundas de la Torá. Voy a buscarlo aquí, pensé que lo tenía aquí a la mano, vamos a ver si lo encuentro pronto. Y el punto es que el Zohar, a través de ciertas historias, nos va expresando cosas muy profundas. Listo, aquí está el pasaje. Dice así, esto es una historia mmm, de que el Zohar dice que el Mesías puede llegar en cualquier momento, pero todo falta nada más que oigamos y entendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no se trata de ir a leer la Biblia. Yo no le estoy mandando aquí a hacer predicaciones de nada. La palabra de Dios significa oír la realidad, entender el mensaje que nos están enviando con lo que nos está pasando, ¿ya? Y cumplir con eso. Y cuenta el Zohar que una vez un rabino llamado Yoshua se encontró con el profeta Elías. Yo voy a acabar con esta historia para no cansarlos. Y el profeta Elías, que de acuerdo a la tradición, cosa que no conté en el relato general, debe venir antes para explicar que, decir sí, confirmar, este señor sí es el Mesías, que es otro factor que Maimónides no incluye porque él casi no es cabalista, no le interesa incluir los elementos cabalistas, sino los explícitos, los literales. Pero el Zohar, que sí se dedica a esto, y muchas otras fuentes, por supuesto, dicen que Elías debe anteceder también a la venida del Mesías, para señalar y decir si este señor confirmar efectivamente es. Ahora, la pregunta es si quién reconoce a Elías, pero bueno, eso es otro tema. Pero el punto es que cuentan que un rabino se encontró con el profeta Elías y le pregunta a él, y más allá de, no me interesa aquí si es real o no la historia, yo no entro en este punto, lo que quiero es que aprendamos el mensaje. Y el rabino Yoshua le pregunta, ¿cuándo llegará el Mashiach? Él le contestó, el diablo le contestó, ve y pregúntale a él, ¿a dónde está? Le dice el rabí Yoshua. Elías le dice, sentado en los portales de Roma. Le pregunta a él, rabí Yoshua le dice, ¿cómo podré reconocerlo? Y Elías le dice, se sienta entre los pobres leprosos.
Todos los demás quitan todos sus vendajes al mismo tiempo y luego cubre sus llagas con vendajes limpios. El Mesías quita y vuelve a cubrir de una venda a la vez y va pensando, eso es lo que le dice Elías. Tal vez ahora será el momento en el cual me van a necesitar y no me quiero demorar. Fíjese que está contra los leprosos, no está con los ricos, no está con los ricos de este mundo, no está con los que oprimen a los demás. ¿Dónde está? Con los leprosos, en las puertas de una ciudad Roma. Es como decir, está a las puertas básicamente a las afueras, está donde se sientan la gente a esperar a ver si otros le ayudan que no son de esa ciudad. Eh, Tal vez ahora será el momento en el cual me van a necesitar y no me quiero demorar. Rabbi Yoshua fue a donde el Mashiach y le dijo, la paz sea contigo, maestro mío y señor. El Mesías le responde, la paz sea contigo, hijo de Leví. Rabbi Yoshua le pregunta, ¿cuándo llegarás tú, señor? Y el Mesías le responde, hoy. Rabbi Yoshua regresa donde el profeta Elías, y le pregunta, Elías al Rabbi Mesías, al Rabbi Yoshua le dice, ¿qué te dijo? El Rabbi Yoshua le responde, él dijo, la paz sea contigo, hijo de Leví. Eliab le dijo, él te aseguró que tanto tú como tu padre tendrán un lugar en el mundo venidero, es decir, con esas palabras, ya que te dio la paz a ti. Rabbi Yeshua dijo, pero él me mintió, el Mesías me acaba de mentir, diciendo, hoy llegaré, pero él no ha llegado, le dice, o sea, está mintiendo, dice que hoy llegará, pero no ha llegado. Y Elías le dice, esto es lo que él se refiere, hoy, si tan solo oyes su voz, si oyeres la voz de Dios, ¿ya? Hoy, si tan solo tú oyeras la voz de Dios, que eso está en el Salmo 95:7. Es decir, la idea detrás de todo esto es que el Mesías viene en la medida en que nosotros sabemos entender nuestro hoy y sabemos entender qué es lo que está pasando en el mundo y despertemos todo ese potencial que hay entre nosotros para poder conectarnos y ser mejores humanos, ser mejores seres humanos. No demonizarnos ni demonizar a los demás y poder conectarnos. Espero que esté en vivo, bueno, no es en vivo, ya la costumbre decir que estoy en Instagram, más allá de si creen o no, de si son ateos o no, de si son personas que dicen, estos son mitos y no me interesa, es la idea clave aquí y es entender que el potencial humano para mejorar está en la mano de todos y tenemos que aprovecharlo. Y que en ese momento las condiciones llegarán para que el Mesías llegue. Y a eso hay que decirle hoy, es decir, no esperemos más, no esperemos mañana a tirar las armas, no esperemos a que otros nos las tengan que venir a quitar a la fuerza, no esperemos que el odio, digo, no, mañana dejo mi egoísmo, no, mejor mañana dejo el odio a esa persona, no, mejor mañana nosotros procrastinamos para todo, pero lo que peor hacemos es procrastinar para mejorar, efectivamente. Y por eso estamos procrastinando en el resto de cosas a propósito, en nuestro trabajo, en nuestras cosas, porque en últimas la satisfacción real la tendremos cuando entendamos que la conexión real es entre nosotros y mejorar para ser más felices entre todos. ¿Ya? No es más, espero que este no like, porque no es un like, les haya gustado. La próxima semana en Jueves Temático vamos a tener al invitado Juan Pablo Ramírez Hidro, pero habíamos prometido que íbamos a hablar de los Beatles. Sin embargo, con Juan Pablo, dándonos cuenta de la importancia y de las cosas que están pasando en este momento en Colombia y sabiendo, esperamos que se calmen, obviamente, hemos decidido cambiar el tema. Y no vamos a hablar de los Beatles, para eso lo invitaré en otra ocasión. Nos encantaría hablar de los Beatles, pero vamos a hablar en esta ocasión del papel que están jugando los medios de comunicación en contraste con los medios comunitarios y las redes sociales en este juego terrible que estamos viendo de poderes como se está viendo en nuestro país. Entonces van a ver, no se lo pierdan, es un tema muy interesante, él es comunicador social y dadas las circunstancias
cambiamos el canal un poquitico con Juan Pablo. Espero que este tema les haya gustado y que nos sirva a todos para traer un mundo mejor. De paso, pongo esta clase a nombre de Nicolás Villarreal, que es un primito mío, que está en un estado de recuperación desde hace tiempo y que sea para su salud y que le ayude a él muchísimo y a su familia a recuperarse en, en este momento, él en su salud y a su familia en su condición y en su fuerza para que él prontamente salga totalmente recuperado, ¿vale? Y de paso a todos los enfermos por ahí, que ustedes quieran también pongámoslos ahí. Muchas gracias y que esté en vivo, espero que les haya gustado. Bueno, en vivo no, me engaño siempre diciendo en vivo. Un saludo enorme.